Hola amigos, hoy hablaremos de las generalidades de las abejas, especialmente de las melíponas o abejas sin aguijón, la meliponicultura y su relación con las economías sustentables. Les habla su amigo Abner Orozco y nos acompaña Alejandra Díaz. Pónganse cómodos y prepárense a escuchar otro gran episodio de su serie podcast, Montes de María, Tierra de Vida. Allá a pie de la montaña, ahí vivo yo. Se quitaba aquel santuario. Hola, ¿qué tal amigos? Les cuento que las abejas son unos insectos muy sociables que viven en colonias, es decir, viven en grupos organizados y se colaboran entre sí. Se establecen en forma de enjambres o porciones numerosas, especialmente cuando se dirigen hacia un lugar, y en los que se organizan en una estricta jerarquía de 3 rangos sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Un dato curioso es que más del 90% de las 25.000 especies de abejas que existen son abejas solitarias. Habitan en todos los continentes de la Tierra, excepto en Antártida. ¿Sabían que las abejas son de los insectos más antiguos de nuestro planeta? De hecho, se tiene registro de la presencia de las abejas desde hace más de 30 millones de años. Otro dato sorprendente de las abejas es que son polinizadoras por excelencia, es decir, tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza. Contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas que se reproducen gracias al transporte del polen que llevan a cabo al alimentarse del néctar de las flores. Muchas de estas plantas las usamos los seres humanos para producir cientos de nuestros alimentos que consumimos a diario. Ahora bien, ¿saben los habitantes de San Juan Nepomuceno qué especies de abejas encontramos en el bosque seco tropical de los Montes de María? Excelente pregunta, Ale. Le comentamos a nuestros seguidores en el territorio y esto nos respondieron. Hola, mi nombre es Keiner y las abejas que conozco de los Montes de María son la abeja africana y la angelita. Mi nombre es Elizabeth y desconozco las especies de abejas de los Montes de María. Bueno, yo me llamo Rafael Gustavo, estoy aquí en los Montes de María, pero vamos a averiguar las abejas africanas, porque las que yo conozco más son esas. Así de fácil, porque la verdad que nosotros yo no las conozco, pero aquí no las hay más. Hola, mi nombre es Chelsea y la verdad no conozco ninguna de las especies de las abejas de los Montes de María. Gracias a todos por participar. Y bueno, en la región de los Montes de María encontramos diferentes tipos de abejas. La más conocida entre la población son las abejas africanas, como lo pudimos escuchar hace un instante. Pero además, en esta región hay una especie poco conocida, que es la abeja nativa o melípona. Ahora bien, comentémosle a quienes nos escuchan, ¿cuáles son las diferencias entre la abeja africanizada y las abejas melíponas? Una de las principales diferencias es que la abeja africanizada posee un aguijón, mientras que la abeja nativa o melípona no tiene aguijón. Otra diferencia se da en el comportamiento. Podemos destacar la agresividad de la abeja africanizada, siendo la abeja melípona menos peligrosa. Lo que dice Alejandra es muy interesante. Los invitamos a que continúen escuchando este episodio, porque más adelante estaremos ampliando esta información. Otra de las preguntas que muchos nos hacemos es, ¿debemos temerle a las abejas? Abner, a las abejas no hay que temerles. Más bien, debemos respetarlas y cuidar los espacios en donde se encuentran, pues gracias a ellas podemos tener alimentos en nuestra mesa y miel para nuestro paladar. Las abejas son parte esencial de la biodiversidad y el equilibrio del planeta. De acuerdo. Además de esto, las abejas son esenciales para la reproducción de plantas utilizadas para alimentar el ganado y otros animales de la cadena alimentaria y para mantener la diversidad genética de las plantas con flores. Pero para conocer un poco más sobre el tema, nos acompaña el señor Francisco Osorio, cofundador de la Fundación Cultural TEFA. Tiene estudios en ciencias naturales, es monitor ambiental de Cardique, ESAP y el SENA, narrador oral y apicultor aquí en los Montes de María. Señor Francisco, bienvenido. Cuéntenos por favor acerca de la importancia de las abejas. ¿Cuál es su función biológica en el bosque seco tropical?
Bueno, las abejas cumplen una función importante dentro del ecosistema, ya que ellas ofrecen un servicio ambiental que es la polinización. Pero para entender esto, los aportes que le hacen las abejas a la naturaleza, tenemos que hacer una comparación. Por lo menos el desarrollo tecnológico que le ha aportado a la humanidad, al desarrollo, toda esta información le ha servido porque ha ido a la luna, ha ido más allá de la galaxia. Entonces ha recogido toda una información importante. Pero yo me hago la pregunta, así como han conseguido toda esa información, ¿tienen información sobre las abejas? Para que entendamos un poco, las abejas le aportan más a la humanidad que la humanidad le aporta a los ecosistemas, porque las abejas son las polinizadoras, son las responsables de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria, porque todo lo que produce fruto tiene que ser polinizado. Entonces miren la importancia que tienen las abejas en los ecosistemas. Cuando hay abejas en los ecosistemas, los bosques son más saludables. Quiere decir que hay más semillas sanas y que se puede reproducir más bosques, más árboles, porque las abejas cumplen una importancia dentro de la salud del bosque. Nosotros lo llamamos, estos servicios ecosistémicos, le hemos puntualizado lo que es la preselección natural, que las abejas hacen su proceso en una manera natural y hacen que la semilla sea mejor por el tema de la polinización. Entonces miren, la importancia que tienen las abejas es sumamente más importante de lo que los seres humanos le aportan a la naturaleza. Excelente reflexión, señor Francisco. ¿Cuáles son las amenazas que tienen las abejas hoy en los Montes de María? Bueno, una de las amenazas más frecuentes que se ven a diario para las abejas meliponas y las melíferas, porque en este caso la amenaza es para todas, es la tala del bosque. En Montes de María hay una práctica muy aberrante que trajeron los españoles, que era tumbar el bosque, quemarlo para la siembra. Entonces, esa es una de las amenazas más fuertes que tienen las abejas. La otra amenaza es que nuestros campesinos en Montes de María utilizan muchos químicos para regar a los cultivos. Y no lo hacen de manera práctica, sino lo hacen en la mañana cuando las abejas están pecoreando. Y ahí el contacto con el químico, ellas mueren. O si llegan hasta las colmenas, van a contaminar a todos, las crías, y se mueren también. Entonces estas dos amenazas son sumamente resaltables: la tala de bosque y la utilización de muchos químicos en los cultivos. Totalmente. De hecho, expertos coinciden en que la gente fumiga mucho porque tiene miedo a perder sus cosechas. Pero esto a su vez afecta a muchos insectos beneficiosos como las abejas, por lo que se deben tener especial cuidado en este tipo de prácticas. Así es, las abejas silvestres son fundamentales para tener buenos cultivos. Qué importante es poder tener información sobre estos insectos en nuestra zona de los Montes de María, para de este modo poder empezar a cuidar las abejas y entender su aporte a la recuperación del bosque seco tropical. Ahora bien, ¿con qué nombre se le conoce a la cría de abejas nativas para fines de conservación y economía circular? A las recientes técnicas de crianza de las abejas nativas y producción de su miel se le llama meliponicultura, es decir, meliponicultura se refiere a la cría y manejo de abejas sin aguijón, y recibe este nombre debido a que este tipo de abejas se clasifica dentro de la tribu Meliponini, que corresponde a uno de los muchos grupos de abejas nativas de América. Y la crianza de abejas apis, que es la que tiene aguijón, se le conoce como apicultura. Como dato curioso, tenemos que el manual más completo sobre meliponicultura fue escrito por los mayas y está siendo actualmente traducido al español. Muy interesante, Alejandra. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre apicultura y meliponicultura? A diferencia de la apicultura, en la meliponicultura hay mucho menos igualdad en los métodos de crianza de estas especies. Podemos decir que cada meliponicultor debe adaptar sus prácticas de producción a las especies de abejas que maneja y al clima de la región en donde se encuentra. Para reafirmar esto, tenemos con nosotros a la investigadora Giomar Nates, quien tiene 40 años de experiencia en conocimiento de las abejas nativas en Colombia. Además, es profesora titular emérita de la Universidad Nacional de Colombia y fundadora del Laboratorio de Investigación en Abejas, LABUN. Bienvenida, Giomar, y háblenos, por favor, de cuáles son las grandes diferencias entre la apicultura y la meliponicultura. Lo primero que quiero decirles entre las diferencias de apicultura y meliponicultura es
que la apicultura es la cría y manejo de la Apis mellifera o abeja del apicultor, y la meliponicultura es la cría y manejo de las abejas sin aguijón o abejas angelitas o abejas de la tribu Meliponini. Esas son las dos grandes diferencias. El grupo de abejas que se trabaja: la apicultura, abeja con aguijón; meliponicultura, abeja sin aguijón. Importante tener claro esas diferencias entre la meliponicultura y la apicultura. Bien, sabemos que actualmente se desarrolla en San Juan Nepomuceno un proyecto llamado Abejas Nativas para la Gestión del Bosque Seco Tropical en la Vereda de Robles, iniciativa liderada por la Fundación Cultural TEFA y financiado por el programa Riqueza Natural, en la cual la Universidad Nacional, junto a otras entidades, están apoyando la implementación del proyecto en temas de investigación. En este contexto, ¿cómo a través de estas investigaciones que se realizan sobre las abejas nativas en la región de Montes de María se puede contribuir a la economía familiar campesina? Es importante tener en cuenta que la meliponicultura es una actividad ante todo familiar y comunitaria. Especialmente debería ser así en esa región de los Montes de María, donde, según lo que vimos en este momento y en este primer muestreo, no hay muchas especies de abejas sin aguijón. Entonces, las pocas abejas que hay, por lo menos de lo que hemos visto hasta ahora, sería importante trabajarlas desde un ambiente como más dirigido hacia la familia, hacia la producción de miel para la familia, hacia la educación ambiental. En ese sentido podría ser muy importante trabajar esas abejas como un modelo para enseñarle educación ambiental a los niños de las escuelas. Muchas gracias, doctora Guiomar, por sus aportes. Nos parece resaltante que se estén llevando a cabo iniciativas apícolas sustentables que no solo generan ingresos a las familias, sino que además de la actividad apícola, los campesinos realizan acciones para conservar el medio ambiente y reproducir toda la flora que aporta néctar y polen a las abejas, cuidan el bosque y el agua. Con esto queremos destacar que la meliponicultura se caracteriza por ser una actividad económicamente viable, muy sencilla y de fácil implementación y mantenimiento dentro de los sistemas de producción campesinos o urbanos. Hoy en día es posible desarrollar una meliponicultura tecnificada, en combinación con los saberes locales y con las especificaciones culturales que están íntimamente ligadas a la actividad. Sin embargo, la meliponicultura está aún en una etapa que exige un mayor esfuerzo de investigación, así como el incremento en la difusión y socialización de los conocimientos existentes entre comunidades rurales y urbanas. Además de su biología, distribución y clasificación, se requiere conocer más acerca de las propiedades, usos, producción, transformación y comercialización de los productos de las abejas nativas, y especialmente de su relación con las plantas nativas y cultivadas dentro de los agroecosistemas. Aumentar la producción de alimentos, mantener la biodiversidad y ayudar a prevenir los riesgos ambientales son funciones que cumplen las abejas. Este polinizador juega un papel esencial para garantizar la seguridad alimentaria del planeta, pues el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en parte de la polinización, trabajo que es ejercido principalmente por estos insectos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 3 de cada 4 cultivos que producen frutas o semillas para el consumo humano dependen de los polinizadores. A todos los que nos están escuchando, los invitamos para que se den la oportunidad de conocer y ver el potencial tan grande que se tiene en los Montes de María con las especies de abejas nativas. Este podcast lo podrán escuchar en nuestros canales de YouTube, Cidea San Juan y Tierra Montemariana, y en canales como Spotify y Google Podcast. ¿Sabes cuál es el impacto del plástico al medio ambiente? Te invitamos a descubrirlo en nuestro 10º y último episodio. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Cidea San Juan y Fundación Tierra Montemariana, y en Instagram como @ftierramontemariana.
El podcast Montes de María, Tierra de Vida es una realización del CIDEA Municipal de San Juan Nepomuceno, con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana, Cardique, Estudio de Grabación Jare Music y el programa Riqueza Natural de USAID. Este podcast ha sido producido con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID. El contenido de esta publicación es responsabilidad total de CIDEA San Juan y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.